Pero viste cómo es la nube. Tiene su tiempito también. Bien. Tenemos un condensador de 70 microfaradios de capacidad. Está unido en serie con una resistencia a una frecuencia de 60 Hz. La corriente que circula por ellos adelanta 40 grados respecto de la tensión. Y nos pide encontrar el valor de la resistencia. Bueno, cuando nosotros tenemos un circuito, dentro del circuito vamos a tener elementos activos, que son los que brindan energía al circuito, que básicamente va a ser la FEM, la fuerza electromotriz, la batería. Bien, y vamos a tener los elementos pasivos. Bueno, acá vamos a ponerle FEM, acumulador, batería. Básicamente es una fuente de energía. Y los elementos pasivos son los que utilizan esa energía. Dentro de los elementos pasivos tenemos la resistencia, bien, que sabemos que disipa calor por efecto Joule. Disipa calor por efecto Joule. Después tenemos el capacitor, que vamos a decir almacena energía en un campo eléctrico. Almacena energía en un campo eléctrico. Y después tenemos un inductor o una bobina que almacena energía en un campo magnético. Energía en campo magnético. Esos serían los tres elementos pasivos que vos tenés en un circuito. Bien. Cuando vos tenés un resistor puro, un resistor, vamos a decir que su impedancia, que básicamente es una generalización del elemento pasivo, va a tener parte real, que va a ser la resistencia, y la parte imaginaria directamente es 0. ¿Estamos? Bien. O sea que la impedancia de un resistor puro es Z igual a R. De última, si lo digo... R es La resistencia. es R es la resistencia, que Bien. va a quedar medida en ohm. Y en un diagrama, el resistor directamente solamente tiene parte real. Se representa con un número complejo Z, donde solamente va a tener parte real. Bien. Si lo tenemos que representar como fasor, es parte real y ponemos el ángulo que forma con el eje X, que directamente sería 0 grados. ¿Está? Bien. O sea que si nosotros tenemos que esto es 4 ohm, automáticamente decimos, bueno, el Z es 4 con un ángulo de 0. ¿Y ahí qué irían los ejes eso? Bien, esto sería un diagrama de impedancia. Acá iría la parte real y acá iría la parte imaginaria. Bien. En la parte real se da cuenta que es la cantidad de energía que se utiliza por efecto Joule. O sea que es una medida de la parte de la impedancia que se utiliza para disipar energía. Y en la parte imaginaria es la parte de la impedancia que se utiliza para campo eléctrico o magnético. O sea que en la parte imaginaria va a ir o el inductor o el capacitor. ¿Está? Bien. Si tenemos que circula una corriente por esa resistencia, vamos a ver que la corriente y la resistencia ambos van a ser colineales. Es decir que el I y el Z, o vamos a ponerle más que el I y el Z, el I y la tensión en la resistencia están en fase. ¿Está? O sea que decimos que la corriente está en fase. Está en fase con B en R, que sería la tensión en la resistencia. Bien. Bien. Eso es porque si aplicamos la ley de Ohm,
te quedaría que el delta V en la resistencia va a ser igual a corriente por la impedancia. ¿Está? Entonces fíjate que si es el único, básicamente tomalo como que el ángulo que va a tener la resistencia con la corriente está dado por el Z. ¿Está? Bien. Bien. Eso es en un resistor puro. Primero vemos los puros y después vemos los mezcladitos. Si tenemos un capacitor puro, bien, el capacitor tiene como impedancia parte real 0 y parte imaginaria una XC J, donde el XC se la llama reactancia capacitiva. Se calcula como menos 1 sobre omega por C, siendo el omega 2 por pi por la frecuencia. Esta sería frecuencia angular y el F sería la frecuencia de oscilación. Esto es porque son circuitos de corriente alterna. Entonces te va a dar siempre una frecuencia que en la mayoría de los ejercicios te los da como dato. Ves acá 60 Hz, 50 Hz, que son los valores más comunes. ¿Está? Bien, fíjate que si lo representamos en un diagrama de impedancia, nos va a quedar que el capacitor es directamente un vector que tiene parte imaginaria. Acordate que el eje X es la parte real, Sí. y el eje Y la imaginaria. Y fíjate que Porque solamente entonces menos 1. Bien. y va a ser menos 1 sobre omega C, por eso te queda directamente para abajo. Bien. Como fasor se pone el módulo, que nos quedaría 1 sobre omega C, y acá ponemos el ángulo, que sería menos 90 grados, porque bueno, apunta hacia abajo. ¿Está? Perfecto. Cuando lo pones como fasor, acordate que acá va el módulo. Por eso siempre va a ir positivo. Y acá va a ir el ángulo que, bueno, va a ser positivo o negativo. Positivo si se mide antihorario, negativo si medís horario. Así como puse menos 90 grados, podría haber puesto 270, positivo. ¿Está? Bien. Bien. Si nosotros dibujamos, vamos a ver que la tensión en el capacitor se encuentra a 90 grados desfasado con la corriente. Es decir, cuando representemos la corriente y la tensión en el capacitor, vamos a ver que la corriente se encuentra adelantada 90 grados con el capacitor. Esto de la corriente adelantada, hace de cuenta que en el diagrama fasorial, cuando vos dibujás los vectores, hace de cuenta que dividís el plano en los 4 cuadrantes y ponés a girar los vectores, siendo el primer cuadrante la región visible. El primero que pasa es la corriente, por eso se lo llama adelantada, y el ángulo entre ellos es 90 grados. Fíjate que el giro siempre es antihorario. ¿Está? Bien, esto es más que nada para indicar de que siempre el ángulo entre la corriente y la tensión va a ser el ángulo de la impedancia. ¿Está? El menos 90 va a significar que la corriente adelanta 90 grados. La corriente adelanta 90 grados respecto de la tensión. Bien. Ahora, imagínate que no tenés capacitor puro, sino que tenés un RC. Si tenés un RC, tenés resistencia al lado de un capacitor, entonces ahí tu impedancia va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria. Bien. Y ahí va a tener ángulo y cosas. Claro, y ahí lo que vas a tener es una parte real, que va a ser la resistencia, una parte imaginaria, que va a ser menos 1 sobre omega C, que termina siendo el X,
Entonces tu Z no te va a quedar con un ángulo de menos 90, pero te va a quedar con un ángulo tita que va a estar entre 0 y menos 90. ¿Tá? O sea que el ángulo tita va a ser negativo, pero va a estar entre menos 90 y 0 dependiendo de los valores de R y de X. Para encontrar ese tita planteamos tangente es igual al cateto opuesto, que sería el X, sobre el adyacente, que es el R. O sea que tita te queda Excelente. shift tangente de la reactancia sobre la resistencia. Te va a quedar igual que antes, que la corriente va a adelantar, pero en vez de adelantar 90 grados, adelantará otro ángulo, que es justamente ese ángulo tita. ¿Está? Bien. Bien. Bárbaro. Si tuviésemos que poner el Z como impedancia, como fasor, pondríamos el módulo. El módulo de Z va a ser la raíz cuadrada de R al cuadrado más el X al cuadrado. Así que acá iría el módulo y iría el ángulo tita. ¿Está? Bien. Bárbaro. Entonces vimos resistor puro, capacitor puro. Y esta que se la llama impedancia resistiva capacitiva. Resistiva capacitiva. Bien. Ahora vamos con el inductor puro. Bien. En el inductor puro vamos a ver que tenemos la bobina, que va a tener una reactancia inductiva. Va a ser un X por J, donde el X lo vamos a calcular como omega por L. Y va a ser un vector, el X, fíjate que te queda positivo, así que te va a quedar un vector hacia arriba. Como fasor te va a quedar el XL con un ángulo de 90 grados. Entonces quiere decir que es al revés. La corriente va a trazar 90 grados respecto de la tensión. ¿Está? O sea que acá vamos a decir que la corriente está detrás. La corriente está atrasada respecto de la tensión. O sea que básicamente primero iría el vector BL y luego iría la corriente. ¿Está? ¿Se entienden? Sí, sí. Esto de Bien. última, tomalo para que no se te arme lío, y lo uso también yo para controlar. Haz de cuenta que vos le pones acá una fuente. Acá le pones, suponete, una fuente de un valor, vamos a ponerle B, y un ángulo de 0. Cuando vos apliques la ley de Ohm, corriente igual al B sobre el Z, para este que es capacitor puro, te va a quedar B con un ángulo de 0 y acá te va a quedar Z con un ángulo de menos 90. Y te acordás que cuando haces las operaciones entre fasores, los ángulos se restan. ¿Está? Entonces fíjate que te Eso no lo queda... sabía. Ah, bien. Cuando es cociente, básicamente los módulos se dividen y los ángulos se restan. Y cuando es producto, los ángulos se suman. ¿Está? Bien. Esto te quedaría 0 menos menos 90, te quedaría 90. O sea que te quedaría un ángulo de 90 grados. Así que si lo dibujáramos, estaría la corriente acá a 90 grados y la tensión en 0. Bien. Y fíjate que si lo ponemos a girar, es como que primero, en una sola vuelta, primero circula la corriente y luego la tensión. ¿Está? Cuando la corriente se encuentra acá, fíjate que la tensión apuntaría hacia abajo. ¿Está? Sí. Bien. Genial. Inductor puro. Ahora vamos con la impedancia, la última. Bueno, la penúltima, que es la impedancia resistiva inductiva. Que termina siendo un RL.
Bien, en una resistiva inductiva vas a tener que tu Z es un R más un XL por J. Bien. Donde vas a tener que, lo mismo que antes con el capacitor, cuando dibujes vas a tener el Z, va a tener un ángulo θ, acá vamos a tener la resistencia y acá vamos a tener un XL. La tangente de θ la vamos a calcular como el XL sobre R. Nos va a quedar un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados, dependiendo del valor. Y bueno, y primero va a estar la tensión y luego va a estar la corriente. La corriente va a trazar respecto de la tensión. ¿Está? Bien. Y acordate que bueno, el módulo de z va a ser la raíz cuadrada de r al cuadrado más el xl al cuadrado. Entonces cuando lo pongas como fasor va a ir el módulo y el ángulo θ. ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, y la más completa sería cuando tengo los tres. Cuando tengo un RCL. Tengo resistencia, capacitor, inductor. Bueno, ahí, en realidad cuando vos tenés un RLC o un RCL, es como que hay que ver quién gana. Si la reactancia del capacitor es más grande que el inductor, se va a comportar como un RC. Y si el XL es más grande que el XC en valor absoluto, se va a comportar como un inductor. ¿Está? Y si llegan a ser iguales, se comporta como un resistor puro. ¿Está? Entonces va a tener Esto R. lo puedes anotar en ningún lado. Dale. Bien. Porque hacer el examen no me voy con. Si el módulo del XC igual al módulo del XL, el Z se comporta como un resistor puro. Vamos a ponerle un resistor puro. Si el XC en valor absoluto es mayor que el XL, se va a comportar como un RC. O sea que va a tener R más, o le vamos a poner acá, le vamos a poner que va a tener un módulo, pero que el ángulo θ va a encontrarse entre menos 90 y 0. Bien. Y si el XC es más chico que el XL, se va a comportar como un RL, entonces es módulo de Z con un ángulo θ y el θ se va a encontrar entre 0 y 90 grados. ¿Está? Perfecto. Bien, ahí vamos a ponerle entre menos 90 y 0. Bien, ese X lo vamos a tomar como es el XL más el XC, que en realidad se van a terminar justamente restando, porque es omega L menos 1 sobre omega C. ¿Estamos? Esta al X mayúscula se lo llama reactancia total. Bien. Genial. ¿Ese en qué caso sería ser? ¿Cómo? Yo tendría que calcular igual para todos el X la resistencia total y después ver si es uno mayor que el otro, ver cuál me conviene, cuál de ahí es. Exacto. Esto básicamente es, suponete, para ponerlo en un problema típico, igual después vamos a ir resolviendo, pero para que vos veas cómo se maneja esto. O sea, esto se maneja de la siguiente manera. Vos tenés un circuito con una tensión sinusoidal y suponete que te da esto que está en paralelo con esto y esto. Entonces vos decís, bueno, yo lo que podría hacer es, tengo dos opciones. O considero cada elemento como un Z, Z1 resistencia pura, Z2 capacitor puro, o no, digo, todo esto es un Z. Todo esto es otro Z. Y todo esto es otro Z. ¿Está? Y digo, bueno, el Z1 es un RC. Así que el Z1 va a ser un R más un menos 1 omega C J. Bien. El Z2 va a tener RLC. Así que va a ser, la parte real va a ser R2, pero la
parte imaginaria va a ser omega por L2, porque bueno, te va a dar como dato el valor de la constante de Henry y el valor de la capacitancia. Entonces vos con eso ves, y ahí tenés que ver si todo esto, suponete que le metes número y todo esto te da 5, quiere decir que ganó el XL. Pues si te da positivo, es un inductivo. Y si todo esto te dio negativo, -3, quiere decir que ganó la parte de la capacitancia. Entonces te va a quedar como un RC. ¿Está? Y el Z3 es un resistor puro. ¿Está? Y después, bueno, como el circuito está en paralelo, decimos, bueno, en un circuito en paralelo, te acordás que el Z equivalente, en realidad 1 sobre Z equivalente es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Entonces ahí podés calcular la impedancia total o la impedancia equivalente del circuito, que después te va a servir, por ejemplo, para calcular la corriente total. Porque vos decís, bueno, esta tengo la tensión, la corriente total va a ser igual a, por ley de Ohm, la tensión de la fuente sobre el Z equivalente. ¿Está? Si quisieses sacar para cada rama, sería sobre cada Z, cada Z1, Z2, Z3. Claro, como estamos en un circuito en paralelo, la corriente 1 va a ser la tensión de la fuente sobre Z1, la corriente 2 sobre Z2 y así sucesivamente. Eso. Bien, perfecto. O sea que en realidad esto de las impedancias es como para que digas, che, si están en serie, un R, un L y un C, no lo tomes como impedancias distintas, sino todo como una sola. Y lo mismo si fuesen dos y así. ¿Están? Pero si vos la querés tomar todas por separado y decir que hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, también está bien. Pero bueno, muchas veces el ejercicio te va guiando. ¿Está? A ver qué onda. Pero tengo un quilombo acá, mira. Quedó lo de las clases anteriores. Ahí está. Bien. No, había copiado el problema 5, pero no lo había hecho. Pues quería hacer esa intro. Ahí vamos a poner acá. Problema 5. Bueno, el problema 5 nos dice, tenemos un condensador o un capacitor de 70 microfaradios, o sea que me da la capacitancia 70 por 10 a la menos 6. Está unido en serie con una resistencia R a una frecuencia de 60 Hz. Bien, o sea que me dice que tengo un condensador en serie con una resistencia. ¿Está? Bien, y me dice, ¿cuánto vale la resistencia si el tita es de 40 grados? Pues te dice, la corriente que circula adelanta 40 grados. Bien, yo sé que Ya tendrás que calcular el XC y con la tangente va. Exacto. Como el omega es 2pi por frecuencia, me queda que el omega vale 2 por pi por 60. 377 radianes sobre segundos. Yo sé que esto es R más el XCJ. El XC lo calculo como menos 1 sobre omega C. Nos va a quedar Menos 37,89. menos 37,89. Sí. La unidad que tiene es ohm. Tanto la R como la X, tanto la reactancia como la resistencia tienen la misma unidad y la impedancia también, que son. Y después decimos, bueno, ¿qué me está diciendo? Que está por acá, porque me dice que el ángulo tiene que ser 40 grados, que en realidad siempre, como es un RC, el ángulo más que 40 es menos 40 porque tiene una componente X negativa. Entonces decimos, sabemos que la tangente de tita es igual a el X sobre la resistencia. Entonces la resistencia nos quedaría el X sobre la tangente de tita. Así que nos queda menos 37,89 sobre tangente de menos 40. Bien.
encontraste? 45,2. ¿Por qué no es 40? ¿Porque está trazada y está trazada? No, acordate que el ángulo, cuando vos lo medís horario, miralo más que nada con un diagrama de impedancia. En el diagrama de impedancia, si lo medís horario es negativo y si lo medís antihorario es positivo. Fíjate Bien. que vos sabés que el Z está ahí abajo porque es un RC. Claro, sí, sí. Entonces, por eso, sí o sí tiene que ser 40 negativo. ¿Está? Bien, si hubiese sido un RL, ese 40 hubiese sido positivo. ¿Está? Bien. Igual es Perfecto. como que lo de adelante y atraso se ve en el diagrama fasorial cuando tenés la corriente, que ya con otro ejercicio lo vamos a ver. Va de la mano, va de la mano el hecho de decir, che, cuando el Z te quede con la parte imaginaria negativa, la corriente va a adelantar. No se ve acá, porque lo verías en el diagrama fasorial. Entonces, tomarlo como que al principio es medio una regla así de memoria. Cuando Bien. el ángulo es negativo, sabemos que el diagrama fasorial la corriente va a estar adelante que el fasor de tensión y en un inductor al revés, va a estar atrasado. Bien. Excelente. Genial. Bien, ese era 5. Ahora, cuando empieces a hacer el 6 y el 7 ya lo vas a entender mejor porque ahí ya ves Claro. para qué sirve todo esto. Todo el mambo ese. Bien. Bueno, en este nos dice, en el circuito de la figura hallar la impedancia equivalente, intensidad que recorre el circuito, demostrar que la suma de las caídas de tensión es igual al fasor de tensión aplicado, indicar qué marcará un voltímetro en cada carga, comparar con la V aplicada y realizar un diagrama de impedancia y fasorial de tensión y corriente. ¿Está? Bien. Bien. Bueno, ¿ves? Acá, si no me lo hubiese dado, yo hubiese tomado todo como si fuese un solo Z. Y listo. Un RLC. Acá es como que el ejercicio de propósito me los dio por separado. Entonces lo trabajo por separado. El Z1, ¿qué es? Es un resistor puro. Si lo, si, 4. si lo ponemos como fasor, sería 4 con un ángulo de 0. Sí. El Z2 es un inductor puro. El La módulo es serie 8 90. y un ángulo Menos de 90. 90. Y el Z3 es un capacitor puro, 6 con un ángulo de menos 90. ¿Está? Bien. Acuérdate que cuando lo pones como fasor, como acaba el módulo, siempre va positivo y el menos, por decirlo de una manera, va a influir en el ángulo. ¿Está? Bien. Bien. Es un circuito como Z1, Z2 y Z3 están en serie o en paralelo. En serio. En serie. ¿Te acordás que el Z equivalente Es la suma. es la suma? Z1 más Z2 más Z3. Te quedaría el Z1, 4 con un ángulo de 0, el Z2, 8 con un ángulo de 90 y el Z3, 6 con un ángulo de menos 90. Bien, ¿qué cálculo tenés? Una científica. ¿Cuál? ¿Me La muestra? 570. 500. Ah, la que sirve. Esta va. Fíjate si encontrar el modo complejo. Mode complex. Sí. ¿Encontraste? Sí. A ver, ahí. Viene para ver mejor. Genial. Levantámelo un cachito. Bien. Ahí está. Esto lo podés hacer directamente en la calculadora en modo complejo. Fíjate que tenés un, ¿Cómo? fíjate que tenés un signito. Ahí te muestro. Esto lo que harías es, pondrías. Anda tipeando según yo te diga. Pone el 4 y este signo, fíjate que lo pones con el shift y creo que estaba arriba del menos, si mal no vi. Y después pondría 0. ¿Pudiste? Sí. Ahí me quedo.
Bien. ¿Estás en modo deg o en modo rad? Modo D. Genial, déjalo ahí nomás. Y ahí pondrías más 8, el signito S, 90, más 6, signito, menos 90. Bien, Sí, no, creo que el signito no quiere salir. No, bien. 4 me dio. ¿Me lo mostrás? A ver qué te dio. Bien. Bueno, como te dio justo 4, pone... levantame un cachito, que quiero ver dónde estaba. Había un modo que era Shift, un poquito más arriba, en la parte de los números. Del 0, el 1, ahí. Es... Bien, Sí, pues ya poder haber algo, es un genio. bien. Si no, de última, ¿sabes lo que podés tenérselo a mano? Sacame una foto de la calcu. Porque ahí te muestro... Porque este modo, esto lo vas a utilizar todo el tiempo. Ahora y en las guías de trifásico. Entonces, así ya está. Una pucha. Ahí justo te dio 4. Si te dio 4, quiere decir que tenés nada más parte real. O sea que la parte imaginaria se canceló. Pero no debería haberte dado 4, che. Porque te tendría que Una haber... pucha. Entre Capaz que... O sea, seguro lo pusiste bien, pero... arriba del más parece que está. Ahí me fijo. Bien. No, esto lo pusiste bien, ¿no? 8 con un ángulo 90 más... mira. ¿Ves que ahí te dice RI? Sí. Primero te tira la parte real que es imaginaria y creo que si vos pones la flechita te tira la parte imaginaria. A ver, no, no. 4, 0, más 8 era. Más 8, ángulo 90. 90 más 6 6, con un ángulo de menos 90. 90. Te dio 4 y si no apretá para arriba o para abajo, alguna flechita. No, Y no muestra el igual otra, 4. el igual otra vez. 4. ¿Qué será, che? ¿Con qué tecla será? Arriba del más, fíjate. Arriba del más. Más. Bien, claro. Ahí está, mira. Apretá Shift y arriba del más. Pones Sí. Shift más. Sí. ¿Qué te dio? Sí, si no... Mat... tiene que ser eso. ¿Pudiste? No, estaría pudiendo nada. Bien. Qué bajón. A ver, acá abajo. Bueno, porque básicamente tendrías que buscar, pero si no es el igual es una flechita o algo, porque bueno, esto en realidad te daría, cuando lo hagas, 4 está bien, pero te quedaría 4 más 2J. O sea que, viste que ahí te aparecía real, viste que ahí te aparecía la R y la I, y hay como una flechita, como que te está indicando de que... El RI. Ahí, Recto, mira, dice. ¿lo ves? Pero dice recto. Es cuando vos movés para el costado. Bien, ¿y qué te da ahí? Si yo muevo para el costado, el resto de la forma. Escribí. Pero fíjate que esta parte, mira.
eso que está ahí que dice RI, no la flechita esa que me dijiste vos hacia la derecha. Ese RI Sí, con esa parte te está diciendo como que esto es la parte real y apretando no sé qué, que no sé si es el igual, una flecha o algo, te tendría que dar la parte imaginaria que es 2. Pero no sabría decirte qué numerito, qué tecla. sí, el tema es que no me deja, o sea, si me dejase, no me deja ingresar, viste, tengo la R ahí, pero me lo salta. Bien. Porque eso te tendría que quedar ahí. O sea, básicamente es apretando una tecla, te daría la otra parte del resultado. Porque el resultado no es 4 solo, es 4 más 2J. Te muestro igual otra alternativa mientras tanto, para que veas cómo se resuelve cuando... Pero la idea sería que le busques la vuelta para que te sea más cómodo. Porque vos fíjate que esto, si vos lo quisieras resolver sin esa calculadora, es esto, directamente vos pones 4, pones los números imaginarios. Esto sería 4 más 0J. Este sería 8J directamente. Sí. Y el otro sería menos 6J. Entonces se suma parte real con parte real. No hay nada, solamente los 4 y puntos. no, con. Claro, y parte imaginaria con parte imaginaria, me quedaría el 2. ¿Está? Bien. Por eso, por eso faltaba el 2 que te decía. Bien. Y después, o sea, con eso vos obtenés el set equivalente. Que bueno, ahí la impedancia equivalente la podés dar así. O sea, el set equivalente al fin y al cabo te quedó 4 más 2J. Y si no das el módulo, que es la raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que te queda raíz de 20. Y das el ángulo tita, que es tangente a la menos 1 de la imaginaria sobre la real. O sea que te quedaría shift tangente de 1/2, 26,56 grados. O sea que el set equivalente lo podés escribir como raíz de 20 con un ángulo de 26,56. ¿Está? Bien. Ponele que ahora estuvieran en paralelo. ¿Cómo hacen en paralelo para sumarlos? Directamente era 1 sobre los inversos. 1 sobre z igual a 1 sobre z1. Y lo que tiene es que ahí no te conviene trabajar con esto, con la parte real imaginaria. Te conviene directamente trabajarlo con los fasores. Bien. Bien, de última, si no, Podemos hacer el ejemplo, ponerle ejemplo de si estuvieran en paralelo. dale. Para que me quede ahí en el cómo se hace. Bien, si no creo que hay justo. A ver. Justo, mira. El 7. Hacemos la primera parte del 7 también. Así te queda Bien. la. Marcame 5 segundos, ahí vengo. Dale.
Ahí estoy. Genial. Bien, bien. No, yo veía como se va a gustar más mate, pero no. A ver. Ahí está. Bien, entonces tenemos en un... Estoy grabando. Sí, sí. Sí, sí. Fíjate que ahora en este que está en paralelo, vos acá tenés un Z1 que es un resistor puro, 10 con un ángulo de 0. El Z2 nos conviene tomar que es todo esto. O sea que tiene una parte resistiva de 6 más, y bueno, y acá fíjate que tiene un J6. Así que tenemos 6 más 6J. Lo podemos pasar a fasor haciendo el módulo, que nos quedaría la raíz de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Te quedaría raíz de 72. Y el ángulo tita te quedaría shift tangente de 6 sobre 6. Te quedaría 45 grados. ¿Está? O sea que el Z2 lo podés poner como raíz de 72 con un ángulo de 45. Y ya que estamos a este Z3, como es un RC, es un 8 menos 8J, que nos va a quedar el módulo, la raíz de 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Bien, que te quedaría 64 y 64, 128. Raíz de 128 y el ángulo te quedaría shift tangente menos 8 sobre 8, menos 45 grados. Así que el Z3 lo puedes poner como raíz de 128 con un ángulo de menos 45. ¿Está? Entonces ahora decimos 1 sobre el Z equivalente es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. 1 sobre Z equivalente se lo llama también, muchas veces en vez de ponerlo como 1 sobre Z, se lo pone como admitancia. La admitancia es la inversa de la impedancia. La admitancia equivalente. El 1 sobre Z1 se lo suele llamar admitancia 1, admitancia 2 y admitancia 3. Pero directamente nos queda 1 sobre 10 con un ángulo de 0 más 1 sobre el Z2 que es raíz de 72 con un ángulo de 45 más 1 sobre raíz de 128 con un ángulo de menos 45. ¿Está? Bien. Ahora, vos fíjate que cuando querés trabajar esto, te conviene hacer la reglita que yo te decía. Cuando vos tenés arriba un número entero y no te aclara nada, le agregamos como que el ángulo es 0. ¿Está? O sea, ese 1 arriba solo prácticamente en realidad es un 1 con un ángulo de 0. ¿Está? Sí. Y ahí resolvemos. 1 dividido 10 es 0,1 con un ángulo de 0 menos 0, 0. Después hacemos 1 sobre raíz de 72. 1 dividido raíz de 72 me queda 0,118 con un ángulo de menos 45. Más 1 sobre raíz de 128 me queda 0,09 con un ángulo de 45. Eso. Y ahora, a esto, bueno, si te andaría la cálculo, haces directo, así como está. O si tenés la cálculo, bueno, es que esto también lo hace directo. ¿Está? Pero bueno, hagamos cuenta que no. Entonces esto, la parte real de esto, la parte real es con coseno y la parte imaginaria con seno. Así que esto sería 0,1 coseno de 0 más 0,1 seno de 0j. Pasa que seno de 0 directamente nos da 0. ¿Está? Así que esto nos quedaría 0,1, porque el coseno de 0 es 1. Y esto también lo pondríamos como 0,118 coseno de menos 45 más 0,118 seno de menos 45j. Así que parte real 0,118 por coseno de menos 45. Bien, me quedaría 0,0883
Y 0,118. Ah, no, me parece que me confundí. En la parte imaginaria te da menos 0,083. Menos 0,083 J. Y lo mismo hago con este. Hago 0,09 por coseno de 45. Me queda 0,06. Y este 0 no sería negativo. Y más 0,06 J. ¿Está? No tendría que quedar negativo. 0,06. Por. Coseno de 45. Bien, en el 0,09. No, está bien, no, está bien. No, pero yo. Bien. No, Y, ok. y Tiene que ahora ir sumando, sí. las partes reales. Bien. Me queda 0,243. Y las partes imaginarias 0,023 negativo. es menos 0,023 J. Guarda que eso no es el Z. Es 1 sobre Z. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Entonces acá te conviene encontrar. Acá sí te conviene. Es como te dije, si le buscas la vuelta a la cálculo te ahorras de todos estos pasos. Pero bueno, acá lo que harías es, te conviene agarrar y decir, bueno, esto lo llevo a módulo y ángulo. El módulo sería, Pasar. claro, o sea, esto es la admitancia equivalente. Entonces digo, el módulo de la admitancia va a ser la raíz de 0,243 al cuadrado más menos 0,023 al cuadrado. Cuadrado. 0,24 te da la raíz. De todas. Bien, 0,24. Y le ponemos el ángulo que es tangente a la menos 1 de menos 0,023 sobre 0,243. Menos 5,4 creo. ¿Te dio eso? Sí. Sí. Entonces fíjate que eso me dio 0,24 con un ángulo de menos 5,4 grados. Ahora, el Z equivalente que es 1 sobre eso. Sí. O sea, y acordate que arriba le ponemos un ángulo de 0 al 1. ¿Está? O sea que va a ser 1,024. Me queda 4,16. 6. Y más Un ángulo de 5,4. 5. Eso. ¿Está? De 10. Bien, Y bien. para pasarlo me quedaría entonces 4,16 por el coseno de 5,4, Exacto. que es 4,14. Bien. 4,14. Y la parte imaginaria te va a quedar positiva. 4,16 por el seno. 0,39. 0,39 J. O sea que te quedó que es básicamente un resistivo inductivo. Sí. Eso. Bien. Bueno. Bien. Total. Excelente. Claro, entonces ahí tenés el ejemplo. Esto es lo más bravito. Y después fíjate que la intensidad, directamente una vez que tenés el Z equivalente, bien, decimos la corriente es tensión sobre Z. Sí. La tensión es 150 con un ángulo de 0. Y el Z equivalente, raíz de 20 con un ángulo de 26,56. Bien. 33,54. Eso de ahí. Y Y sería un menos 26,56. entonces fíjate que ahí si querés dibujar, tenés el B es 150 con un ángulo de 0. O sea que sería un vector horizontal. Y la Sí. corriente te queda con un ángulo negativo. O sea que iría para abajo. Sí. O sea que acá decimos que la corriente atrasa respecto a la tensión. Bien. ¿Está? Bien. Y está bien porque el ángulo al quedarme positivo se comporta como si fuese resistivo inductivo. ¿Está? ¿Qué más dice?
Demostrar que Demostrar la que la suma, suma de la caída de tensión es igual al fasor tensión aplicado. claro, que es Ni idea. B tiene que ser igual a B1 más B2 más B3. Tendríamos que encontrar B1, B2 y B3. B1 es la corriente por el Z1. B2, la corriente por el Z2. Y B3, la corriente por el Z3. Listo. Perfecto, entonces ya después lo hago yo. Ah, no me habías explicado las multiplicaciones que hacían de los Claro, ángulos. suponete que hago para B2. Eso. Sí, La, ponle B2, por la I favor. vale 33,50. Como es un circuito en serie, la corriente es la misma para los tres. Sí, Entonces me queda 33,54 con un ángulo de menos 26,56. Y el Z2 vale 8 con un ángulo de 90. sí, Acuérdate que acá los ángulos se suman sí. y los números se multiplican. 33,54 por 8 me queda 2,68,32. Y el ángulo me queda menos 26,56 más 90, 63,44. Bien. Y después para sumarlo, eso lo tendré que pasar a real e imaginario y después sumarlos. Exacto. Bueno, bien. Es un trabajito lindo, pero bien, bien, bien. Está el set. Exacto. En vez de la idea y el E. Bien, fíjate que los diagramas de impedancia es sencillo porque vos tenés que Z1 es 4 y es resistivo puro. Sí, Z2 es 8. O sea que tenés ahí en 8. Y Z3 menos 6. Un no poquito sé. más chico. Ahí tenés los 3 Zetas. Ese sería el diagrama de impedancia. Y el diagrama fasorial, y ahí tenés. Nosotros ya tenemos el B y la corriente. Ahí lo que tendrías que hacer es graficar el B1, el B2 y el B3. El B1 te va a quedar, obviamente, con su ángulo. El Bien. B1 te va a quedar que está en fase con la corriente. El B2 te queda 63,44. Como el ángulo era... Bien, el ángulo de I era menos 26. No, pero te queda 63 grados positivo. Así que B2 está por acá. ¿Está? Sí. Y bueno, y B3, o sea, siempre el ángulo, tomalo con lo horizontal, el que obtenés con las cuentas. ¿Está? Y el ángulo B3 te va a quedar te va a quedar menos 26 menos 90. Así que te va a quedar menos 100 y algo. ¿Está? Se te va a quedar más allá todavía. Claro, o sea que te va a quedar por acá. Ah, no, menos 100 y algo. Negativo. O sea que se mide horario. Se encuentra atrás de la corriente. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Sí. Eso. O sea, más que nada, eso sería el diagrama de fasorial de tensiones, que se vea B1, B2, B3. Y corriente. Exacto. El D. Ese que no Bien, lo voy a sacar nunca. ¿qué marcará un voltímetro en cada carga? Comparar con la B aplicada. Bien, cuando vos utilizás un voltímetro, el voltímetro no te mide los ángulos, te mide nada más la tensión, pero el valor eficaz. O sea que el B es el valor eficaz. El valor eficaz era directamente el valor de B que vos tenés, que está acá, es el B pico se llama, es B pico sobre, si mal no recuerdo, raíz de 2. El valor eficaz, el voltímetro te mide como si fuese como si fuese una corriente continua. ¿Está? Bien. Entonces, obviamente que esto es una tensión sinusoidal, tiene sus picos. El 150 quiere decir que el máximo valor de tensión en una vuelta completa es 150. Ujú. El valor eficaz, ahí lo busco, pero me parece que en corriente alterna era, no me acuerdo si era raíz de 2 o raíz de 3. Anda entre esos dos. Pero me parece que era raíz de 2. Ahí te digo. El B pico sobre... Sí, B pico sobre raíz de 2. ¿Está?
Corriente eficaz también. Cualquier cosa eficaz es el valor sobre raíz de 2. ¿Está? Bien. No te da ángulo. El voltímetro te va a medir solamente 268,32 dividido raíz de 2. Y así para cada una de las tensiones que hayas calculado. ¿Está? Bien. Bueno, y acá Perfecto. te dice comparar con la tensión aplicada. O sea, esto es la trampa que tiene esto es que la suma de los tres valores que te daría el voltímetro no te da 150, porque no estamos en continuo. ¿Está? Si fuese corriente continua, viste que esto, suponete que este sea 30, este 90 y este 30. La suma te daría 150. Pero como son fasores, como son vectores y no están con el mismo ángulo, la suma vectorial no te va a quedar la suma de los módulos. ¿Está? Es más, fíjate acá que el B total está con un ángulo de 0 y B1, B2 y B3 cada uno tiene su determinado ángulo con la horizontal. ¿Está? Por eso la suma de los módulos no te va a dar la tensión total. ¿Está? Bien, bien. Bien, se me voy a fijar en eso. Excelente. Genial. Bueno, Máximo, creo que estamos. De 10, ya con eso tenés para avanzar bastante. Te va a quedar a full. El 8 me va a quedar, pero ya. No sé si vos tenés que estar con Sí, ahora otro coso. tengo otro turnito. Por eso te digo, no te quiero atrasar tampoco. Bien, Bueno, bien. apenas puedas